para quien no conozca el proyecto de, bueno, en tu caso no voy a contarlo porque seguro que van a conocer más, pero en el caso de Clara, ella, su compañía, Shopopop, es de transporte colaborativo, que es una nueva forma, de alguna manera, del movimiento de mercancías, ¿vale? Para que un poco nos situemos en cuál es el negocio, ¿no? Voy a empezar con una pregunta como muy clara. ¿Qué habéis cambiado vosotras, ¿no? Ahora que hablábamos de que es más importante, dijéramos, cómo hacerlo y cómo persistir. ¿Qué habéis cambiado vosotras en vuestra gestión diaria que sea un verdadero motor de innovación, ¿no? Porque a veces hablamos de la innovación como tecnología solo, pues vamos a hacerlo como más global, ¿no? ¿Qué es lo que habéis cambiado que os ha hecho ser más innovadoras? Bueno, como queráis. Empiezo yo. Bueno, sí. Lo primero, un placer estar aquí. Os agradecemos, ¿no?, la oportunidad que nos brindáis, tanto IBM como el clúster de industrias creativas, audiovisuales y del videojuego. Y bueno, pues es también un placer estar con todas vosotras esta mañana. Efectivamente, innovación, muchas veces decimos innovar, pues parece que tenemos que meter tecnología, ¿no? Y yo trabajo en una tecnológica, pero tecnología por tecnología, si no es para hacer algo diferente, tampoco innovas. Muchas veces nos encontramos con casos en que vamos a los clientes y quieren utilizar la tecnología para hacer lo mismo, pero de una manera más automática, más rápida o más tecnológica. Pero si no cambias realmente la forma de trabajar o tus procesos o cómo también comunicas con tus clientes, con tus empleados, al final no estás cambiando nada. Esto mismo, si me lo aplico a mí misma, yo he pasado a lo largo de los 30 años, ¿no?, profesionales que tengo, por muchas diferentes posiciones y también en diferentes sectores, trabajando para diferentes sectores, siempre en el campo tecnológico. Y una de las cosas que cuando empecé yo a trabajar en una gran consultora, a cómo ha ido cambiando la manera de gestionar, es fundamentalmente cómo tratas al equipo, o sea, cómo gestionas y cómo interaccionas con tu equipo. Hemos pasado, yo me acuerdo de la primera vez que era pues una consultora muy junior, en una gran consultora, y teníamos miedo a movernos. O sea, y allí no nos levantábamos de la silla hasta que no veíamos que los de arriba se iban. Porque yo me acuerdo una vez que fui a coger el abrigo para irme y me dijeron que si tenía frío, ¿vale? Entonces, esto es algo que yo desde siempre dije, yo creo que esta no es la manera de hacer las cosas. Porque para liderar tienes que liderar primero con el ejemplo, pero también tienes que hacer que tu equipo quiera trabajar y conseguir los objetivos que tú te estás fijando, pero porque ellos también lo quieren. Entonces, dos cosas o dos ejemplos de lo que hice es, todos mis equipos que han trabajado conmigo saben que yo no hago reuniones sentada, yo hago reuniones de pie. Y es porque cuando estás de pie tomándote un café, estás mentalmente de una manera más distendida. Parece que estás hablando, ¿no? Y además también tienes un tiempo, porque de pie tampoco se va a alargar. Con lo cual la gente también va más al grano. También es tener foco y cómo comunicamos. Y la segunda es, siempre hay un espacio todas las semanas en las que todos los equipos es abierto. No hay un tema, no hay una agenda, no hay nada. Es un rato de estar como equipo, de estar como personas que conforman un equipo. Y eso en los resultados, y creo que es una de las razones por las que yo estoy aquí, pues me han ido avalando que cuando la gente quiere trabajar contigo y les das esas oportunidades, independientemente del género, de la cultura, de la religión o cualquier tipo de diversidad, y cuando eres inclusiva, pues al final tienes los resultados. Bueno, walking meetings y free time, ¿no? Sería algo así como el titular. Clara. Bueno, lo primero agradecer porque además en sentido doble es una oportunidad de una empresa tan pequeñita como Shopopop en España por lo menos, ¿no? En mi manera de gestionarlo, de cambiar, yo también venía de una trayectoria diferente, había estado mucho en moda durante más de 15 años y de repente cogí un proyecto de última milla y basado en la economía colaborativa, o sea, todo era diferente. Última milla, economía colaborativa, yo me voy a Francia para que me formen y me expliquen un poco lo que quieren que monte en España y lo primero que es un gran choque, y lo he tenido que aprender, es que había más de 150 personas en que a muchos no les doblaba, pero casi era la más mayor de toda la empresa, con fundadores muy jóvenes y gente muy joven que aportaba mucho, pero que al mismo tiempo no tienen esa paciencia, la experiencia y el saber hacer las cosas de una manera donde tienes que tener en cuenta no solo el dato,
sino algunas va más allá del dato y del análisis. Es una empresa muy tecnológica donde tenemos muchísimas herramientas para estar analizando, pero yo creo que ahí, y lo uno con lo que es la potencia femenina o el liderazgo de la mujer, donde tienes que aportar otras habilidades, ¿no? Y esa habilidad de la flexibilidad, la comunicación, la escucha, tener conversaciones, que no solo consiste en sí, escucha activa, pero tienes una conversación. Y todo esto ha sido fundamental. La empresa basada en una economía colaborativa, el centro es la persona. Entonces nos dimos cuenta que, o la empresa, la esencia, es que escuchamos mucho a nuestro cliente. Nosotros tenemos 2 tipos de clientes. El cliente que utiliza la plataforma para poner esas entregas de última milla, esas entregas de la tienda a casa del cliente, que son retailers de todo tipo, y luego los shoppers, que son las personas que van a aprovechar sus trayectos diarios para realizar esas entregas, ¿no? Tenemos entonces no solo el dato, sino un canal abierto continuo, que es un customer service que está todo el día abierto y todo el día resolviendo problemas que nos permiten adelantarnos a cosas que sean necesarias. Y eso es lo que nos ha permitido esa manera de escucha y de poner nuestra tecnología al servicio de las personas. Me gustaría, siempre busco noticias buenas, pero tengo una mala. Siempre intento que sean buenas, pero es que esta realmente cuando lo ves, el último informe de Deloitte dice que más de la mitad, es del 24, dice que más de la mitad de las mujeres, pues como la mayoría de las que estamos aquí, directivas que estamos dirigiendo algún proyecto, sufren agotamiento o estrés elevado, ¿no? Esto me recuerda a otra cosa que trabajamos mucho desde Más Diversity con empresas, que es el tema de la carga mental, que siempre afecta más a las mujeres. Y eso sí que hay datos que avalan que la carga mental es uno de los elementos que afectan más a mujeres que hombres. Me gustaría preguntaros cómo encontráis vosotros, no solo en vuestra vida personal, ese equilibrio entre liderar en sectores exigentes, porque las dos estáis en sectores muy exigentes, encima en tu caso pues innovando, ¿no? Desde una compañía con un modelo diferente. ¿Cómo encontráis el equilibrio entre bienestar vuestro, ¿no? y trayectoria profesional y el de vuestros equipos también? Porque eso es algo que tenemos que también trasladar a nuestros equipos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que hay una parte muy importante que es la cultura que tiene la propia empresa, que tiene que acompañar, y antes algunas de las compañeras que han estado aquí lo han dicho, podemos tener muchas ideas, pero si la cultura y la empresa no acompañan, pues el estrés también hace que, además, seguramente, como tú comentabas, también a las mujeres nos afecte más porque nos tomamos todo más en serio, o sea, nos involucramos mucho. Parece, ¿no? Muchas veces me han dicho, hija, parece que la empresa es tuya, ¿no? Cuando siendo una corporación con 300.000 y la vives como tuya, ¿no? Entonces, el saber distinguir o saber priorizar es fundamental. O sea, y saber priorizar para ti y para tus equipos. Y tener siempre una cultura de acompañamiento, porque no todos vamos a estar en la misma situación. Y en las carreras de todas y cada uno de los que estamos aquí, nadie tiene una carrera que es solo éxito. O sea, realmente las personas que han llegado donde han llegado han tenido momentos en los que están abajo y han tenido momentos de estrés porque no está saliendo bien. De hecho, es cuando más aprendes, ¿no? Entonces, el que también tengas ese acompañamiento de no pasa nada si hay un error, porque somos un equipo y entre todos vamos a buscar la mejor solución o buscar las lecciones aprendidas. Creo que es fundamental. Y siempre también una mentalidad de feedback positivo, que le llamo yo, y es que tenemos una característica también las mujeres que yo creo que es un superpoder que tenemos todas, y es que vamos muy al grano, tenemos muchas cosas que hacer, sabemos cuál es la prioridad de lo que tenemos que hacer y también somos muy directas. Entonces, también ser capaces de ayudar a las nuevas generaciones, a nuestros equipos, a ayudarles con un feedback constructivo, también para que estén preparados, para también tener ese balance de estrés, creo que es fundamental. A ver, yo creo que la prioridad, que lo que has hecho es fundamental, o sea, el saber priorizar es importante. Hay gente que pues le da bien desde el principio y gente que te ayuda también la edad y la experiencia a saber qué es lo importante y lo que no. Es un valor importante. En mi caso muy personal, yo creo que yo tengo rutinas metidas en mi día a día que las tengo totalmente incorporadas, que es la parte de deporte, por ejemplo, que creo que es fundamental, la parte de salirte fuera para coger las cosas de perspectiva. Yo a veces en momentos de problemas, porque es lo que dices, en muchos momentos no todo va bien, o sea, no es así. El tomar la perspectiva, salir, dar un paseo o no tomar decisiones en donde estás, creo que es fundamental.
Saber que por mucho líder, pocas tienes más equipo, menos equipo, no lo eres todo, y es importante también conservar tu energía y la de tu gente. Y para eso hay que cuidar y también hablar con las personas y verlas no solo como esa persona que te está sacando un trabajo, sino qué te pasa hoy y tener unas conversaciones más abiertas con ellos, ¿no? Entonces yo creo que, en mi caso, la cultura de empresa es verdad que es una cultura donde la persona está en el centro, no solo porque estamos en economía colaborativa, sino porque es la esencia que han dejado los fundadores, pero es algo que yo he ido incorporando porque he visto que si no es imposible. Hay momentos malos, hay momentos que necesitas salirte. Y yo, esas rutinas por ejemplo, eso que os he dicho, del deporte, del salir, de tomar decisiones fuera, a veces que decían, te vas de paseo, ¿no? Yo sí, me tengo que ir fuera para pensar bien y tomar la decisión, o el mismo momento. Yo tengo la suerte de conservar mucho grupo de amigas y quedar mucho y hablar de otros temas. Muchas veces muy enriquecedores, que no tienen nada que ver, pero esto da mucho pulmón. No puedes estar todo el día con lo mismo. Pues si ya era difícil el bienestar, va y llega la IA, ¿no? Entonces, el Foro Económico Mundial dice que la adopción de la IA está generando un cambio que va a llegar al 44% de las habilidades laborales van a cambiar. Entonces, me gustaría preguntaros cómo creéis vosotras que debe influir la mujer, una mujer que lidera un equipo o una compañía, en garantizar que esa transición tecnológica, por decirlo de alguna manera, sea también ética, no afecte más al bienestar. O sea, ¿cómo lo estáis haciendo vosotras y cómo creéis que debemos hacerlo todas, ¿no? Bueno, pues, o sea, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿no? Y además es un catalizador de la transformación. Y la inteligencia artificial no es algo que haya llegado ahora. Yo sé que con ChatGPT se ha socializado la inteligencia artificial y parece como, ¿no? Es el trending topic de hablar sobre esto en los últimos 2 años, porque ahora todo el mundo sabe las capacidades que puede tener la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en las empresas o a nivel corporativo se lleva utilizando prácticamente casi 2 décadas, ¿no? ¿Cuál es lo bueno? O sea, ¿cómo tenemos que hacer para que sea bueno, ¿no? Porque es como todo, ¿cuál es el uso que tú haces? Entonces, es fundamental cuál es el control ético, el control inclusivo y el control de sesgos que puede tener la inteligencia artificial y en cómo se entrena. Yo pertenezco a una empresa que fue pionera bueno, de hecho fue la primera empresa que puso soluciones de inteligencia artificial, en este caso a nivel corporativo, y ese es algo que se entrena. Tú estás entrenando, son algoritmos, pero tú los entrenas, y los entrenas con datos, y los entrenas con situaciones, y los entrenas incluso con esa selección de datos o esa selección de situaciones que consideras que son las más importantes para que siga aprendiendo y la inteligencia artificial sea capaz luego de, cuando le hagas una pregunta, te haga una respuesta. En todo ese trabajo de selección, de entrenamiento, de cómo funciona, se utilizan muchísimas personas. Y es muy importante que todas esas personas que van a ser diferentes en género, en cultura, en religión, en país, en lenguaje, formen parte, porque si no la inteligencia artificial estaría sesgada. Entonces, nosotros como mujeres somos una parte muy importante de cómo hacer que la inteligencia artificial cumpla con esos estándares. Y a la hora de aplicarlo, lo que no tenemos que tener es ningún tipo de, vamos a decir, miedo al hecho de que no conozco esta tecnología, no sé cómo funciona. Porque lo que tenemos que entender es para qué la queremos utilizar o cómo la puedo utilizar. Todos nosotros nos montamos en el coche todos los días y no creo que muchas de nosotras sepamos cómo funciona el motor del coche o seamos capaces de crear un coche, pero utilizamos el coche y nadie está pensando en cómo funciona. Y lo mismo pues con la luz, la electricidad y todo esto es pues otro servicio que lo más importante es que además nosotras como creativas que somos las que mejor uso le vamos a dar, porque seguro que a todas se os ocurre un mogollón de cosas de pues a lo mejor le puedo preguntar esto, hoy si me pudiera hacer esto y quitarme esas tareas que no aportan valor y cómo me puedo centrarme y poner más foco en aquellas tareas realmente que no va a hacer una inteligencia artificial, porque a día de hoy la inteligencia artificial todavía no tiene sentido común. Pues un poco uniendo a esta parte del sentido común, como has dicho, viene para quedarse y es muy útil. Tienes que saber cuál es la utilidad y en qué lo tienes que manejar. Pero yo creo que la suerte que tenemos es que
en general, algo que destaca a las mujeres o que se prioriza son una serie de habilidades más soft skills que hablabais antes, esa flexibilidad, la comunicación, la empatía, el sentido común. Muchas veces el saber tener sentido del humor en determinados momentos, que para mí creo que relaja mucho las situaciones, no se valora lo suficiente y que es muy importante. Y eso no te lo puede aportar. Entonces, es algo fundamental. Lo vamos a utilizar en lo que tenemos que utilizarlo, pero hay una parte insustituible y que ahí las mujeres podemos aportar mucho. Si se cambian esas maneras de liderazgo, de manager mucho más flexibles, donde se tienen en cuenta todos estos puntos, que al final son 5 y se resumen siempre a lo mismo. Ha salido a lo largo de la mañana, se ha hablado mucho de lo mismo, de la flexibilidad, la comunicación, la empatía, pero es que es la realidad. Y toda esta parte es el complemento perfecto y que creo que las mujeres pueden aportar mucho. Me gustaría, es verdad que hemos hablado mucho de las habilidades bombón, que digo yo, sí, pero vamos ahora a ir a futuro y me gustaría haceros una última pregunta, porque la consultora Grant Thornton, a nosotros nos llegan a Canal CEO pues, un montón de estudios y en uno de los últimos hemos visto que revela que en España el 36% de puestos de alta dirección, bueno, pues ya están ocupados por mujeres. Yo doy siempre datos del 8% que son solo CEOs, porque realmente nos quedamos en la capa intermedia, ya llegando a capa directiva, pero después no siempre estamos en los comités, ¿no?, ejecutivos y menos en el puesto de CEO, ¿no? Entonces, ¿qué 3 mensajes concretos trasladaríais a una joven, que hemos hablado antes de talento joven, ¿no?, de ese momentazo que es cuando empiezas a desarrollar tu trayectoria profesional? ¿Qué 3 mensajes concretos le daríais en vuestro sector, que funcionen en vuestros sectores o que puedan funcionar en otros, para que se atreva a liderar, teniendo pues ese punto de bienestar que hemos dicho, teniendo que creo que es lo más difícil, ¿no?, a veces, porque al final hay cambios sociales que no llegan, hay cuestiones que son barreras sociales, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, cuando pensando en esta pregunta dije, ¿qué me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho cuando empezaba en mi carrera, ¿no? O incluso antes, ¿no?, cuando tenía que seleccionar qué voy a estudiar, porque ya ¿no?, después pues ya tienes a lo mejor un camino. Yo creo que los 3 consejos serían: el primero es confía en ti misma, o sea, y sé tú misma. Tienes lo mejor, tu superpoder eres ser tú, tu capacidad, y tú eres única. Entonces, siéntete confortable y siéntete con la confianza de que tú puedes estar sola y ser la única mujer en una sala, pero ya solo por el hecho de que estás ahí y tus características que te hacen diferente, ya todo eso es un valor. Entonces confía en ti y sé tú misma y sigue para adelante. La segunda, yo creo que nadie puede ser... Perdonad, que es que me sale el inglés. Nadie puede ser exitoso por sí mismo. O sea, hay muy poca gente, pues bueno, a lo mejor sí, ¿no?, algún pintor o algún genio, pues seguramente, pero el resto de los mortales, para tener éxito, necesitamos de tener nuestra red. Y esa red es una red empresarial, y es una red familiar, es una red de amigos, y es una red. Porque muchas veces cuando caes no es lo mismo estamparte en el suelo que tener tu red. Entonces, crear esta red que además te sirve de mentorización, que te sigue de consejo, que te sigue de guiado en cada una de las distintas situaciones, creo que es fundamental. Desde el primer día, la red. Y la última es seguir aprendiendo. O sea, la vida, pues cómo cambia, y cada vez más rápido. Entonces, independientemente de a qué te dediques, seguro que necesitas estar a la última, necesitas estar informado y seguir formándote. Y formándote no solo vamos a llamar, y sé que no gusta mucho, los hard skills, voy a seguir estudiando esto. Sigue aprendiendo comunicación, sigue aprendiendo neurociencias, sigue aprendiendo cómo ser más empático, sigue aprendiendo sobre ti misma, medita, haz todo aquello que te siga haciendo crecer como profesional y como persona. Y yo creo que son los 3 puntos, porque nuestra misión no solo es abrir la puerta, es que las siguientes generaciones no sientan que hay ninguna barrera en cruzar esa puerta que podemos estar abriendo.
Me parecen 3 claves para nosotras posiblemente muy obvias, pero qué importante decírselo a la gente joven de nuestros equipos, ¿no? Esa idea de confianza, esa idea de saber que la red empieza con 26, 27 años cuando empiezas el mundo laboral, que no empieza con 45, la red de networking, que empieza desde el principio, y la idea de aprender siempre, ¿no? Me parece que es clave, que nosotras lo sabemos posiblemente y lo hemos desarrollado, pero trasladárselo a la gente joven. Muy buen apunte, gracias. Bueno, un poco en la línea, la confianza creo que es fundamental, confianza, el conocer cuáles son tus habilidades y valores y potenciarlos. Muchas veces nos vamos a temas de mentoring que he hecho alguna vez y la gente quiere, no, es que yo esto no se me da bien, entonces quiero aprender, potencia también lo que se te da bien. Destaca en lo que son tus habilidades, no intentes destacar en lo que a ti no se te da bien. Eso creo que es importante. 2, los referentes. Los referentes, está muy bien el tener referentes en mujeres que han roto totalmente los esquemas, antes hablabas de Margarita Salas, pero también el referente tienen que ser esas mujeres o esos managers que se cruzan en tu camino, que aprendes, y como has dicho tú antes, que me ha gustado, porque es algo que pienso, a veces también aprendes lo que no tienes que hacer. Porque estás al lado de gente que dices, eso es lo que no debo hacer, ¿no? Pero o incluso referentes... que lo has hecho tú mal, ¿eh? Sí, también. Y aprendes a que no tienes que volver a hacerlo. Totalmente. Pero hay referentes o mentores que te van a ayudar, ¿no? Y darte tú esa visibilidad, creándote las oportunidades, porque las oportunidades no llegan. Tú tienes que saber crearte las oportunidades. Y por último, creo que es importante ser resiliente, que se dice mucho, pero paciente. Las cosas hoy día estamos en una cultura de inmediatez y las cosas no llegan inmediatamente, sino que hay que tener paciencia, y la paciencia unida con el optimismo, porque las cosas salen. O sea, es muy fácil cuando tienes trayectorias y dices, qué bien le ha ido, ya ha subido, ha ido para... No, hay momentos de bajón porque no estás en la empresa adecuada, porque no es tu momento, porque en la vida pasan muchas cosas. Y en esos momentos el tener la paciencia y el optimismo parece una tontería, pero creo que es importante. Qué bueno. Sí, son habilidades. Yo soy muy defensora de la impaciencia, pero es la impaciencia que te lleva al logro. La impaciencia esa que te llama a la acción, ¿no? Pero es verdad que luego el refranero es, claro, ¿no? La paciencia es la madre de la ciencia. Así que nada, pues refranero sabio que dices tú, aunque tengamos toda esa impaciencia de llegar a nuestros logros. Muchísimas gracias, Olga y Clara. Ha sido un placer conversar con vosotras. Un aplauso para ellas. Gracias.